Desde el Centro de Estudios de Violencia y Criminalidad estamos convencidos de la necesidad de abordar la realidad y las problemáticas de violencia y crimen desde un enfoque interdisciplinario, pero más importante aún es la difusión de este análisis. Por ello les presentamos Pie de Página, un espacio dedicado a explorar aquellos detalles que permiten profundizar el análisis, detalles a veces desapercibidos, pero que como las notas al pie de un texto enriquecen y complejizan el análisis de las violencias y el crimen. Para nuestro primer episodio conversamos con Wilson Hernández, investigador en materia de violencia, criminalidad, género, seguridad y corrupción, quien además ha estudiado y analizado el fenómeno de las extorsiones. A propósito de la reciente declaratoria del estado de emergencia para combatir este fenómeno delictivo, comenzamos consultándole cuáles son los verdaderos efectos de esta medida. ¿Logran disminuir la extorsión? Los estados de emergencia son medidas excepcionales y como son excepcionales no están configuradas para luchar contra la delincuencia común ni tampoco contra otros fenómenos delictivos como la extorsión, que son relativamente invisibles ante la presencia o fuerza de un policía en las calles. Entonces, por estas razones es muy poco probable que la presencia policial masiva o como shock que traen los estados de emergencia pueda traer un efecto sobre aquellos delitos que como la extorsión se cometen por vía telefónica, por WhatsApp u otros medios menos presenciales. En el estudio que nosotros hicimos en GRADE, junto con Angelo Kosubo y Andrea Román, lo que identificamos es que los estados de emergencia tienen un efecto muy pequeño en la reducción del crimen y que no dura más allá del corto plazo. Entonces no es algo que se pueda promover como una medida permanente, continua, para reducir la criminalidad. Por el contrario, lo que nosotros además identificamos es que cuando hay una mayor salida de policías por estado de emergencia, en el Callao precisamente, que fue los estados de emergencia que analizamos. Lo que pasó es que los delincuentes se mudaron a otros distritos, se movieron a otros distritos para cometer sus delitos. Y esto lo vimos tanto en los resultados cuantitativos del estudio como en los cualitativos, donde los mismos delincuentes justificaban su movilidad para seguir trabajando, como ellos dicen. Entonces, Wilson, si el estado de emergencia no es la solución, ¿cuáles son las variables que se deberían tener en cuenta para gestionar estrategias efectivas de prevención y control de delitos de extorsión? ¿Hay alguna relación entre este tipo de delitos y los contextos urbanos y socioculturales en los cuales se desarrollan? La extorsión es fruto de muchos factores, es difícil aislar uno u otro vinculado a temas de desarrollo urbano, a temas sociales, socioeconómicos, etcétera. Es la consecuencia de muchas cosas, pero en esa consecuencia, en ese caldo de cultivo, hay algunas que han sido importantes. Uno es el tema post-COVID. El COVID golpeó en muchos sentidos socioeconómicos a las familias, incluso aquellas que dependen de actividades ilícitas. Entonces, después de la pandemia, lo que ha sucedido es que hay una recuperación del crimen, ¿no? Eso es uno. Dos, la irrupción de nuevas formas más organizadas y más violentas de crimen organizado que han generado nuevas tecnologías, entre comillas, ¿no? Por esto me refiero a un mayor uso de sicarios, mayor violencia, mayor uso de armas, mayor control de territorialidad. Entonces son nuevas formas que se han instaurado y hay otras organizaciones que empiezan a copiar esos modelos porque para sobrevivir hay que tratar de imitar a aquellos que están un poco más arriba, que es una conducta muy natural en lo delictivo, pero también en lo no delictivo. Finalmente, ¿cómo podemos afrontar la extorsión de manera eficiente? La herramienta principal para luchar contra la extorsión es la inteligencia policial. Y no solamente pensarla a un nivel centralizado, es decir, a nivel de las direcciones, de la dirección nacional, la que digamos tiene la centralidad, que es la que lleva los casos más complejos, sino también pensarla a un nivel más subnacional, es decir, la inteligencia que se lleva a cabo en las divisiones territoriales de la policía, incluso a nivel de comisarías. ¿Por qué? Porque la extorsión está lamentablemente masificada y como tal la solución a nivel de inteligencia no se puede dar desde la capital. Entonces necesitamos preparar a los niveles más bajos en la jerarquía policial para poder recopilar la información, procesarla, analizarla y tener una respuesta mucho más organizada que pueda hacer frente a la extorsión. En muchos casos vamos a notar que la inteligencia policial no es suficiente.
porque lo que ha pasado es que el nivel, la intensidad y la extensión de la extorsión que estamos viendo en el Perú es tan grande que creo yo ha sobrepasado las capacidades de procesamiento y comprensión de la policía. Estamos ante un fenómeno antiguo, pero nuevo en todas estas características y que creo yo necesita tener una respuesta distinta a nivel policial. Y eso no significa más inteligencia, con más presupuesto, más capacidades, etcétera, sino también lo que significa es tener una policía mucho más decente. Es decir, libre de corrupción, una policía eficiente en muchos sentidos, estable a nivel jerárquico y con una cadena de mando que verdaderamente tome decisiones desde la policía hasta el Ministerio del Interior. Esto es una piedra importante en la construcción de algo sostenido hacia largo plazo y que es algo más difícil que lograr, es más difícil de lograr si es que vemos la historia reciente del país. Muchas gracias, Wilson, por tus reflexiones. Está claro que el estado de emergencia no es una solución efectiva contra las extorsiones. En todo caso, la respuesta parece estar en la línea del trabajo de inteligencia policial. Sin embargo, ¿está capacitada la policía para hacer frente a este tipo de delitos? ¿Qué desafíos afronta? Esta y otras preguntas en los próximos episodios de Pie de Página. No olviden compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.